Después de un tiempo, Oliver se prepara para irse de Japón y viajar a Brasil donde Roberto, para cumplir su sueño de ser un jugador profesional de fútbol. Algo muy triste ya que la partida de Oliver significa mucho para todos, pero como dice la señora fan de Oliver: Oye, no llores. Oliver está realizando su sueño, bobo. No es para llorar, es para alegrarse. Antes de irse, Patty, la chica enamorada de Oliver, le regala unos zapatos de fútbol nuevos para que los use en su nueva aventura por Brasil. ¡Y están preciosos! No se me ocurrió otra cosa más apropiada para ti. Y Oliver, para corresponderle, le regala su balón de fútbol. Toma esto. Es mi regalo. Con el que pasó tantos años entrenando al que consideraba su amigo, dejándolo al igual que a sus otros amigos. ¡Mucha suerte, Oliver! ¡No permitas que te ganen los brasileños! Pero tienes que ser el mejor jugador. ¡Que te vaya bien! Oliver se me adelantó de nuevo. Pero algún día, yo también seré profesional. Lo alcanzaré. Aunque la partida de Oliver es una gran pérdida para el Newpie, este consigue recuperar a Tomisaki, quien regresa después de varios años a vivir de nuevo a Japón. Oliver, por su parte, está contento de que su sueño de ser un futbolista profesional se esté haciendo realidad, llegando a Brasil, encontrándose con Roberto y mirando el estadio del equipo donde jugaba Roberto, el Club de los Blancos, donde Oliver realizará la prueba para poder entrar al equipo. Antes de eso, Roberto le advierte sobre lo que significa el fútbol en Brasil. Aquí no es solo un deporte más, no es un fútbol soccer como el de Japón o algún otro que haya visto. Aquí no se triunfa solo con sueños y esperanzas, se necesita más para llegar a convertirse en un jugador profesional. El fútbol soccer lo es todo en Brasil. Los aspirantes se juegan su futuro y el futuro de sus familias en la cancha. Toda su vida depende de un partido. Por eso hoy, en un resumen diferente, la conquista de Oliver en el fútbol de Brasil. Roberto consiguió que Oliver se quedara en una posada que tiene el equipo de los blancos para los nuevos aspirantes que vienen de muy lejos, donde conocerá a Pepe, un jugador muy pobre de Brasil que ha entrenado toda su vida para ser un jugador profesional y ayudar a su familia que es muy pobre, familia que logró reunir con mucho esfuerzo el dinero justo para un pasaje de ida a las canchas donde se realizarán las pruebas de los blancos, lo que significa que no hay viaje de regreso. Pepe tiene que aprobar la prueba de los blancos, sea como sea, porque su vida y la de su familia dependen de ello. Pepe, al observar los zapatos nuevos de Oliver, siente una disconformidad porque piensa que es un niño rico de Japón, ya que considera que él es quien debería entrar a los blancos y no un niño rico. Tengo que pasar la prueba mañana a toda costa. También los otros jugadores se burlan de Pepe por sus zapatos viejos y gastados. ¿Qué recogiste esos zapatos de la basura o qué? No me digas que vas a intentar jugar con ellos. Así comienza la prueba de los blancos, donde todos compiten por el balón sin poder jugar en equipo, ya que solo intentan impresionar a los jueces, lo que hace que pierdan en cada momento. Pero Oliver consigue realizar jugadas con Pepe, consiguiendo una buena combinación y anotando un gol gracias a que Oliver se percató de que la parte externa del pie izquierdo estaba más gastada, por lo que es un tirador izquierdo. Sí, la parte externa del pie izquierdo está más gastada. Así que me arriesgué, consiguiendo entrar ambos al equipo de los blancos. Después de mucho tiempo, Oliver consiguió convertirse en el mejor jugador de los blancos, portando la camiseta número 10 del equipo, jugando 7 partidos oficiales del Campeonato Nacional de Brasil, pero ahora se enfrentará contra el equipo de Domingo, el más poderoso equipo de Brasil, que tiene el jugador Carlos Santana, conocido como el hijo del dios del soccer, o también como otros lo llaman, el cyborg del soccer, y esta es la historia detrás de sus leyendas. Por Dios. El dios del soccer me regaló a este bebé. Cuando Carlos era un bebé, fue abandonado en un estadio de fútbol, siendo encontrado por el cuidador del estadio, que lo cuidó y crió junto a su mujer hasta que se convirtió en un niño, pero ambos fallecieron dejando al niño Santana solo en el mundo, hasta que apareció el señor Barla, un empresario dueño de una fábrica que quiere convertir a Santana en un cyborg del soccer, para que se convierta en un jugador profesional y así ganar millones, pero para ser un cyborg no necesita sentimientos, solo fútbol soccer, así que
le cuenta la verdad a Carlos sobre su familia, que no fue su verdadera familia, que fue abandonado y adoptado por ellos, que solo fue un niño que abandonaron en un estadio. Entonces encarcelan a Carlos en un cuarto con una sola cama, una mesa y un balón de fútbol, como si fuera un prisionero. No se le permite salir ni siquiera ir a la escuela. Cada día tiene rutinas de entrenamiento extremas para hacerlo un mejor jugador. Una noche le reza a Dios para que lo salve de esto. Señor, ayúdame por favor, ayúdame a salir de aquí. Y aparecen sus amigos para rescatarlo. Pero mientras huyen, el señor Barla lo amenaza con despedir de la fábrica a los padres de sus amigos. Entonces Santana se da cuenta de que Dios le quita todo. Dios me quita a todos los que quiero. Dios quiere que me concentre en el soccer. Así tiene que ser mi vida. Sus padres, su familia, sus abuelos y ahora sus amigos, lo único que tienen en el mundo es el fútbol soccer. Cyborg del soccer. Un balón de soccer es todo lo que necesito, nada más. Después de varios años, cuando Santana se convirtió en un jugador profesional, ganando el campeonato internacional juvenil, al igual que Oliver lo hizo con Japón, cambió su nombre de Carlos Barla a Carlos Santana como lo tenía originalmente, rompiendo toda relación con el señor Barla, convirtiéndose en el cyborg del soccer, quien no tiene ninguna emoción al jugar fútbol soccer, ya que el balón para él ya no es su amigo y ahora solo es otra parte de su cuerpo. El balón es parte de mi cuerpo. Así comienza la super batalla de Domingo versus los blancos, la batalla de Carlos Santana versus Oliver Atom. Vaya toque, parece que está el balón pegado sin posibilidades. Ahí va, Atom supera a uno de jamás. Oliver Atom a un lado elegante de la mano de meta. ¿Qué pasa? ¿Perdiste de vista a tu mejor amigo? ¡Sale el portero de blanco! ¡Atom la tiene! ¡Allá va el tiro! Durante el partido, Santana se disgustó con Oliver debido a que dijo que el balón era su amigo, algo que el mismo Santana sentía hace muchos años atrás, cuando disfrutaba del fútbol soccer. El balón es para mí, mi mejor amigo en el fútbol. Aunque el balón es tu mejor amigo.
Entonces cada vez que Oliver anotaba un gol, Carlos hacía el mismo tiro pero más potente, como la chilena y un tiro con chanfle de más de 30 metros, demostrándole que es mejor que él. Pero al final Santana pierde el partido debido a que el fútbol soccer es un deporte en equipo, y aunque Santana puede derrotar a todos los jugadores 1-1, no pudo contra todo el equipo de los blancos, ganando así el partido donde Oliver le demostró a Santana que el fútbol soccer se juega en equipo y no solo individualmente, cambiando la mentalidad completamente de Santana, donde él le pide a su amigo de la infancia, Leo, que en las finales necesitará su ayuda para derrotar a Oliver, dejando toda esa frivolidad atrás. Leo, prometo vencer a Oliver en el próximo partido. Voy a necesitar de tu ayuda. Disfrutando del fútbol soccer como siempre debió hacerlo, y como de niño siempre lo disfrutaba. Por cierto, como dato curioso, Oliver aprende de Santana algunas jugadas que usará en el futuro, como la vuelta de Santana, que es una de mis jugadas favoritas. Oliver ya dominó el giro de Santana. Y por último, en el partido Santana logró lesionar a Oliver en el hombro, haciendo que regrese su vieja lesión de hace tantos años. Ese poderoso impacto volvió a lesionar su hombro. Ahora hay otro lapso de varios años donde vemos como Oliver se convirtió en el jugador más querido de todo Brasil. Al igual que Santana, quien por cierto le dice a Oliver que no dejará que sea el único que se divierta durante el partido. Oliver, no voy a permitir que te diviertas solo en este partido, ¿escuchaste? Teniendo así el último partido en Brasil, donde gana el último partido contra Domingo, convirtiéndose en el jugador más valioso de todo Brasil, conquistando el fútbol brasileño y decidiendo marcharse para encontrar nuevos retos por Europa. Aquí en Brasil fui entrenado por Roberto, por Pepe y también por Santana. Gracias a eso mi técnica mejoró. Ganaré este partido para seguir con mi camino. Viajaré rumbo a Europa para un nuevo desafío y conocimiento como jugador.